ayer, 7 de abril, se cumplió un año desde que Lula da Silva fuera encarcelado por el terrible crimen de dedicar su vida a la construcción de un Brasil más justo, desarrollado y soberano y sacar a millones de personas de la pobreza. Desde una celda de 15 metros cuadrados ha tenido que ver cómo la justicia impedía su candidatura a las presidenciales de octubre de 2018 y también cómo la extrema derecha llegaba al poder de la mano de Bolsonaro, un mediocre capitán apoyado por los poderes fácticos. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo, como siempre. Pensaban que en la cárcel iban a callar su voz, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Y ayer miles y miles de personas de todo el mundo salieron a la calle pidiendo su libertad. Sí, es verdad. Ahora, muy interesante lo que vos planteabas respecto de la justicia, porque creo que en realidad no tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de un poder judicial, porque si hubiera justicia, Lula estaría libre. Claro. Oye, ¿cómo han sido estas protestas, Pedro? Mira, las protestas fueron variadas. En algunas ciudades de Brasil te diría que fueron importantes, tomando en cuenta que Brasil, si bien tiene historia de movilizaciones, por lo general se dice que no tiene historia de movilizaciones. Y en el caso concreto de Lula, nosotros no hemos visto gigantescas movilizaciones pidiendo su liberación, de la misma manera que no vimos en su momento a miles y miles de personas defendiendo a Dilma Rousseff cuando la destituían en agosto de 2016. Esto marca una debilidad política del sector que apoya a Lula. Claro. Sergio Moro, el juez que condenó a Lula, después fue recompensado como ministro de Justicia y de Interior. ¿Es posible transformar un país sin cambiar su poder judicial? Y esto justamente el tema, yo creo que ese es el tema central, Juan Carlos, porque tanto en el Reino de España como en la Argentina, como en Brasil, los poderes judiciales nacieron con la constitución de los estados, en el caso de América Latina con las independencias, hace 200 años, y siempre fueron funcionales a una clase social, igual que el poder económico, igual que el poder mediático, igual que el poder financiero, entonces, o el poder político. Entonces, la estructura jurídica está armada para aquello que siempre decimos, que un ladrón de gallinas va 8 años preso y un ladrón de guante blanco, alguien que se puede robar millones, gracias a los abogados, logra estar suelto. Pedro, entonces la pregunta es, ¿se puede hacer transformaciones sin tocar el poder judicial? Y yo creo que no. Claro. Oye, cuéntanos, corriendo, hay recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo está el procedimiento? Y eso está muy difícil porque el Poder Judicial, si antes se oponía al PT, ahora es mucho más acomodaticio al nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, que está cumpliendo los 100 días. Así que la verdad, yo veo difícil que logren liberarlo a Lula de acá a corto plazo. Ya. ¿Por qué le tendrán tanto miedo a Lula? Él está reclamando, ¿no?, unidad como única manera de recuperar la democracia que está viéndose amenazada a pasos agigantados en el Brasil. Sí, es verdad. Lo que pasa es que la unidad no se logró porque sectores incluso del centro izquierda no comprendieron el fenómeno que podía significar Jair Bolsonaro. Esto lo hemos hablado el año pasado en muchísimas oportunidades. Todo el arco político de Brasil subestimó a Bolsonaro. Ajá. Entonces, ahora la unidad se puede decir que es tarde, que hay que reconstruir, con Lula preso, con Dilma Rousseff desprestigiada y Fernando Haddad, que fue el candidato a la presidencia, que tampoco logra un espacio propio de liderazgo como para lograr esa unidad, por lo menos no a corto plazo. Bueno, Pedro, esperemos que no se hagan los planes. Han hecho todo lo posible por tumbar a Maduro y no les ha salido. Y ojalá ese otro gran plan, que era pues paralizar a Lula y al PT, pues tampoco les funcione, porque está en juego el futuro de todo un continente. Muchas gracias, Pedro, por tus noticias. Un abrazo grande y la seguimos la semana que viene. Hasta la semana que viene. En fin, Lolo, ya sabes, aprieta esos botones que tienes de borrar la memoria de lo peor de los malvados. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan.